el borrador de las cartillas, según ha explicado el gobierno, estaba colgado en la página web para que hubiera algunas observaciones. Después hubo gente que dijo que en las cartillas había unas imágenes, unas caricaturas, unos dibujos de jóvenes del mismo sexo, y se desató, pues desde luego aquí, una gran controversia. En un momento dado, la ministra de Educación, Gina Parodi, dijo que no existían algunos manuales, después se descubrió que sí existían. También se ha criticado, por supuesto, con total injusticia a la ministra por su tendencia sexual. Todo el mundo sabe que la ministra es una mujer homosexual, se sabe públicamente. En fin, esto ha generado realmente manifestaciones, groserías, todo tipo de cuestiones. Hoy el presidente Juan Manuel Santos se pronunció sobre el asunto y dijo lo siguiente. El documento del Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas sobre ambientes escolares fue publicado en las páginas web de las Naciones Unidas para su discusión, sin la autorización del Ministerio, como lo ha reconocido en comunicado público dicha organización. Y este documento no será autorizado. Ahí está pues lo que dijo el presidente. Hay que recordar que todo esto empezó como consecuencia de la triste muerte de Sergio Urrego. Él se suicidó porque había sido víctima de bullying, como dicen en inglés, o de matoneo en un colegio. Su madre acudió a la Corte Constitucional y la Corte dijo pues que en Colombia debería haber un sistema educativo más incluyente y más comprensivo también con respecto a las personas, a los estudiantes de tendencia homosexual. Aquí la pregunta es si con este pronunciamiento del presidente de la República se van a bajar los ánimos o si esto va a continuar. Sí, yo sobre eso quisiera decir lo siguiente. Sí, claro. Quiero aportarlo simplemente como un elemento de análisis personal. Muchos discreparán conmigo, pero yo creo que se está produciendo un cambio en la actitud de la opinión pública que el gobierno no está teniendo en cuenta. Es decir, frente a la forma como el gobierno ha conducido muchos de los temas de gobernabilidad, la gente está empezando a reaccionar. Las fuerzas del gobierno están perdiendo capacidad de convocatoria y la ciudadanía está reaccionando. Fíjese que efectivamente estas movilizaciones se armaron en 3 días, pero no tanto porque las convocó X o Y, porque aquí se quiere es estigmatizar a quien haya convocado. La iglesia es una institución y tiene derecho a convocar. ¿Qué hay de malo en eso? Pero entonces, según usted, cualquier convocatoria que se haga que sea contra una política del gobierno va a estar... Lo que quiero señalar es que se está produciendo un cambio imperceptible en la opinión pública que expresa su insatisfacción frente a una serie de hechos sobre los cuales el gobierno no es claro. Y la única salida que tiene la ciudadanía es la protesta. Y está saliendo a manifestarse. Eso hay que reconocerlo como un elemento de democracia muy importante, porque entonces se busca descalificar diciendo que no, que son los godos, que son los de no sé qué, que se aprovechan políticamente. No, señor, aquí hay una expresión ciudadana que hay que respetar, que hay que analizar, que hay que valorar para tomarla en cuenta. Porque si no, entonces así se despachan fácilmente, porque dicen, no, son los godos, son Uribe y la iglesia, y se despachan. No, señor, aquí hay un fenómeno de opinión pública muy importante que hay que tener en cuenta y que va a tener incidencia en los próximos meses. Aquí va a haber grandes movilizaciones por los desaciertos permanentes del gobierno. Yo quisiera referirme a un aspecto que ha sido poco señalado en el debate público. Más allá de si la revisión o la adaptación de los manuales de convivencia eran correctos o no hacerlos en este momento, y más allá de la contratación que realizó el Ministerio con Naciones Unidas y otras ONGs, es el tema de la transparencia y la verdad con que deben actuar los funcionarios públicos, porque este es un asunto de la mayor trascendencia, de interés para todos los colombianos, para las familias, y yo creo que frente a eso hay que actuar con toda la transparencia. Tal como lo decía Cecilia, el gobierno actúa en cabeza de la ministra con una cadena de errores totalmente injustificables y sobre los cuales tiene que haber responsabilidad. En primer lugar, dice que los manuales que estaban circulando eran manuales
pornográficos originados en Bélgica, pero con eso lo que trata es de ocultar la verdad. Es cierto que estaban circulando en las redes esos manuales originados en Bélgica, pero a renglón seguido no dice la verdad sobre el alcance de lo que contrató con las Naciones Unidas. Yo tengo aquí un certificado de la Cámara Colombiana del Libro, y miren la gravedad del tema. Aquí está señalado el número que acredita la publicación. El título es Ambientes Escolares Libres de Discriminación, y el subtítulo Orientaciones Sexuales e Identidades de Género no hegemónicas en la escuela, aspectos para la reflexión. Pero miren lo más grave, y es que dice publicado el 19 de abril del año 2016. Entonces, digamos, incluso el presidente en su intervención de hoy, después de la reunión con los representantes de la Iglesia Católica, no aclara suficientemente este aspecto. Y aquí hay un tema central, es ¿qué se le dice a la gente? Los funcionarios públicos, el gobierno, ¿está diciendo la verdad, sí o no? Yo creo que aquí tanto la ministra mintió y el presidente no aclara suficientemente la situación. Eso es sumamente grave. Ya la ministra incluso había adoptado un poco la estrategia del propio presidente cuando lo del paro agrario. El tal paro no existe, aquí el tal convenio no existe. Intentó ocultarle a los colombianos. Ahí surge un tema de responsabilidad, es que la ministra ha buscado eludir siempre la responsabilidad. Miren, un debate la semana pasada en el Congreso sobre el tema de la alimentación escolar para los niños, dijo que no, que la culpa era de la Fiscalía porque no había investigado suficientemente. Y resulta que ella tiene, desde el punto de vista de lo que establece la Constitución y la ley, una responsabilidad administrativa. Y en todo momento buscó eludir esa responsabilidad. ¿En qué consiste la responsabilidad? En la supervisión, en el seguimiento, en el control de la calidad de los alimentos que nunca ha ejercido el Ministerio de Educación. Entonces es mentira tras mentira y es buscando siempre eludir la responsabilidad. Por eso me parece que es sumamente grave y aquí el debate que hay que abordar es si el gobierno y concretamente la ministra le dicen la verdad a los colombianos. Yo creo que no hay que mezclar todas las cosas porque se induce a una confusión. Por ejemplo, el doctor Villamizar ha hablado de torpeza de la ministra. Cecilia me acusa de ser de derecha. Yo me refería a lo que dijo la más de consejera. derecha los que están aliados hoy con los que arrasaron con la tierra en Colombia, los responsables de esa violencia. Eso será motivo de otros debates. Pero en el caso del doctor Villamizar dice, es que la ministra cometió una torpeza. Sí, cometió una torpeza, pero dijo mentiras. Es que no hay que mezclar las cosas. ¿Qué torpezas cometió la ministra? Mire, una cosa tan importante como el replanteamiento, la revisión de los manuales de convivencia, en primer lugar hay que concertarlos con la comunidad educativa. ¿Quiénes son la comunidad educativa? Los docentes, los rectores, los padres de familia, en algunos casos la iglesia. Esa es una torpeza, no haber empezado por el principio y haber tratado de impulsar ese proyecto de manera casi subrepticia, clandestina, donde falta a la verdad la ministra, y ahí quiero hacer claridad, cuando frente a toda esa crítica que surge desde las redes sociales, donde puede suceder cualquier cosa, eso sí, hasta las metidas de pata del hijo del presidente, esas son metidas de pata, entonces, pero ¿dónde está la actitud del gobierno que debe decirle la verdad a los ciudadanos? Cuando miente la ministra, había hecho un contrato donde aportó 900 millones de los impuestos de los colombianos, y no lo reconoce inicialmente, sino trata de cubrirlo diciendo, no, es que esa propaganda pornográfica está hecha desde la caverna de las fuerzas políticas opositoras, tratando de ocultar la verdad cuando su obligación era decir, sí señores, hicimos un convenio
con tales entidades, con Naciones Unidas que la hacen todos los gobiernos, con ONGs que la hacen todos los gobiernos, eso no tiene ningún problema. Y se hizo en estas condiciones y me equivoqué. No, mire, senador, Me yo, equivoqué, yo pero entonces cuando digo que digamos no, aquí, y aquí en este país no hay responsabilidad por mentir. Ese es antes de entrar en el debate, es que si se miente en lo básico, todo lo demás queda afectado, indiscutiblemente. Mire, ¿Cuál yo- era el propósito? Porque yo tengo derecho a preguntar si se le estaba ocultando a los colombianos, entonces ¿cuál era el propósito real que se perseguía con eso?